¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos a cristoluzdivina.com. Soy Reinaldo Cerro de la Iglesia Cristiana Evangélica Presbiteriana Pueblo Libre, ubicada en el Parque San Carlos 191, Distrito de Pueblo Libre. Y quiero compartir con ustedes una breve reflexión, que cuando la escuché hace algunos años ya, recuerdo que generó un fuerte impacto en mi vida. Era el tiempo en el que me iniciaba en el camino del Señor, aún lleno de pensamientos y sentimientos confusos, y un fuerte sentimiento de culpa. Quizás aún te encuentres así. Uno de los milagros más famosos de Jesús es aquel cuando Jesús multiplicó los 5 panes y algunos cuantos pececillos y logró alimentar a más de 5.000 personas que en aquel entonces lo seguían y escuchaban sus enseñanzas. Quiero que leas conmigo solo 2 versículos del capítulo 6 de Juan que relata este milagro. Los versos 12 y 13, que dice así: Y cuando fueron saciados, dijo Jesús a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Podríamos preguntarnos, ¿por qué Jesús hizo recoger los pedazos de sobra, pudiendo el Señor multiplicar los alimentos las veces que sean necesarias y cuando Él así lo quisiera? Sin duda existe más de una respuesta a esta pregunta. Pero lo primero que tenemos que pensar es que en todos los pasajes bíblicos que relatan los milagros de Jesús, las señales, como las denomina Juan, y ahora vamos a entender por qué, casi todos terminan con unos versos, con un versículo que dice algo así como: y todos los que vieron dijeron, he allí el Mesías que había de venir. Es decir, que Jesús, además de atender una necesidad o una súplica, Jesús cuando hizo milagros, señales como los llama Juan, lo que hacía era revelarse y mostrarse como lo que es, el Hijo de Dios. Pero hay también otras enseñanzas que nos deja este milagro. ¿Por qué no pensar en la austeridad y un claro rechazo que Jesús hace al despilfarro? Porque de estas sobras, de estos pedazos que sobraron, Jesús y sus apóstoles se alimentaron después. Pero aquí va lo que yo quiero compartir con ustedes. Piensen en un momento, hermanos, piensen en un momento en sus sobras, en las sobras de sus vidas. ¿Y cuáles pueden ser nuestras sobras? Todo aquello que quisiéramos olvidar. Todo aquello que nos avergüenza de tal manera que casi como un mecanismo de defensa escondemos en lo más profundo y no queremos mostrar. Porque si se muestra nos visten de indignidad. Y fíjense qué importante pueden ser para nosotros y para nuestras vidas cuando iniciamos el camino del Señor, cuando iniciamos nuestro camino de conocer al Señor. Cuán importante pueden ser nuestras obras, porque justamente por estas obras es que podemos experimentar y vivir el dolor del pecado. El dolor y el llanto que causa el pecado. Y ese dolor nos hace dichosos. Recuerden las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran porque ellos serán saciados. Sin duda el Señor no nos hablaba del llanto que puede producir las experiencias o las vicisitudes de la vida. Jesús hablaba del llanto y del sufrimiento y el dolor que causa el pecado. No las consecuencias del pecado, sino el pecado en sí, por lo que significa traicionar a Dios, por lo que significa, como Pedro, negar al Señor, por lo que significa ofender y separarnos de Dios a través del pecado. Y ese dolor, ese sufrimiento que causa la conciencia del pecado, es lo que hace que nuestras rodillas se doblen. Y cuando caemos de rodillas, cuando sentimos el dolor del pecado, entonces es posible, a través de un corazón sincero, nuestro arrepentimiento y nuestra súplica de perdón. En ese momento, cuando le pedimos perdón a Dios, la gloria de Dios se manifiesta. La gracia del Señor es infinitamente más grande que todos tus pecados. Cuando te pongas al frente de Dios,
Cuando te pongas al frente de Él de rodillas suplicando su perdón, no escondas tus obras. Sácalas de donde estén. Muéstralas. Confiésalas. Entrégaselas para que Él se lleve el peso de tus obras que quieres esconder. Y entonces el Señor, a través del perdón, manifestará su gloria. Has aprendido el dolor que causa el pecado. Jesús quiere que aprendas a decirle no al pecado. Jesús quiere que aprendas a emprender una nueva vida en donde rechaces el pecado. Él te ha buscado y espera de ti una respuesta de invitación para que entre y reine en tu corazón. Jesús nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús quiere que camines junto a Él tu nueva vida de verdad. Y el perdón te llegará. Y tus obras y todo aquello que pesa sobre tus espaldas se irán. Que Dios te bendiga.